¿No? Entonces, gracias Osva, gracias amigo por darme la oportunidad. Yo he estado orando y pidiéndole al Señor que nos pueda iluminar, que nos pueda animar, iglesia, en esta mañana con la palabra del Señor. Y el Señor puso en mi corazón este tema, reincorporándonos a la vida del reino. Hemos estado hablando y hemos estado experimentando un procesos, ¿verdad? Yo creo que proféticamente hoy la alabanza ha preparado el ambiente, ¿verdad? Y creo que es sumamente acertado lo que hemos estado cantando. Vamos a ver la victoria en nuestra vida. El Señor está con nosotros. El Señor cambia las cosas. Y déjeme decirle que mientras yo estaba ahorita aquí en la alabanza y la adoración, yo percibí en mi espíritu que hay mucho potencial en la iglesia, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, que el Señor está preparando y está reservando para que cuando Dios nos permita ir conquistando el ambiente espiritual aún en medio de esta situación que está pasando, porque esta situación que está ocurriendo es una lucha espiritual tremenda, mis amados. Es una opresión espiritual terrible, es una batalla espiritual que el diablo está tratando de librar contra su iglesia, ¿verdad? Y yo creo también que en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, estamos siendo pasados por prueba, claro. Estamos siendo procesados. Hoy me quedo con esa palabra, ¿verdad? Nuestros procesos. Gracias a Dios por la vida de mi hermano que estaba en la alabanza. Estamos pasando por procesos y esos procesos nos están purificando y nos están preparando para que podamos conquistar. Yo pienso y yo creo en mi espíritu que muchas de las veces, iglesia, la situación espiritual que estamos viviendo no tiende a mejorar, ¿verdad? Lo que estamos viviendo no le podemos ver en cierto modo una mejoría. Yo pienso que el enemigo, el diablo, está como león rugiente, ha descendido como un rayo, como ha dicho Jesús, porque quiere destruir la obra del Señor y quiere estropear lo que Dios está haciendo en nuestros últimos tiempos. Pero, mis amados, mayor es Jesús que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo creo, mis amados, que Dios, el Señor Jesús, está fortaleciéndonos como iglesia y nos está preparando, escúchalo bien, posiblemente para la última de las batallas espirituales antes que el Señor regrese por su iglesia. Antes que el Señor venga y levante una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia victoriosa, mi hermano, una iglesia victoriosa. Así que yo quiero decirte en esta mañana que tengas ánimo, que tengas fe en el Señor. El Señor, al Dios al cual estuvimos cantando, no es cualquier Señor, no es un Dios pequeño, es el Todopoderoso, ¿verdad? Dios ha estado preparando la atmósfera, el ambiente, y déjame decirte que en medio de esa lucha hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Yo te invito a que podamos revisar Lucas capítulo 22, Nueva Traducción Viviente, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. La palabra del Señor nos habla esto, y yo quiero que podamos tratar de tener un discernimiento acerca de lo que cada uno de nosotros estamos pasando en esta temporada. Y déjeme decirle que el Señor me dijo, el Señor puso en mi corazón que estamos siendo procesados, estamos siendo cribados para algo mejor, para sacar lo mejor, para entresacar lo precioso de lo vil, para que podamos ser procesados por la mano del Señor, y esta situación que estamos viviendo pueda sacar, escucha, lo mejor de ti y de mí, hablando espiritualmente y en todos los sentidos. Yo percibo en mi espíritu que hay mucho potencial en tu vida, hay mucha autoridad espiritual que Dios quiere desarrollar en tu vida, en tu relación personal con el Señor, en tu testimonio cotidiano. El Señor te quiere dar victoria y te quiere dar poder en tu espíritu para que tú y yo vayamos conquistando la atmósfera espiritual que está entenebrecida por los últimos tiempos. Amén. Pero estamos pasando por un proceso. Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesucristo está hablando con Simón Pedro
y le dice lo siguiente: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas también a tus hermanos. Ve también el verso 46, que viene a complementar lo que estamos compartiendo, y dice así. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo me quedo con esta primera parte. Mire, Jesús está hablando con Simón y el Señor tiene el discernimiento y le dice a Simón, ¿sabes qué? Satanás ha venido a donde yo estoy, o he podido ver a Satanás, o he podido oír a Satanás, porque ¿te acuerdas en aquel tiempo cuando Satanás andaba rodeando la tierra y fue a la presencia del Señor Jehová de los ejércitos, y Satanás le pidió permiso a Dios para poder tentar a Job? ¿Te acuerdas? Para poder tocar la vida de Job, y Dios le da permiso hasta cierto límite. Entonces Satanás, déjame decirte, siempre anda alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Satanás está muy en contra y está enojado de lo que tú y yo estamos haciendo como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios, y por lo tanto está desplegando una de las luchas más fuertes en la historia, en lo espiritual, que estamos presenciando. Estamos presenciando situaciones bien difíciles, bien complicadas, que tal vez no habían tenido un paralelo semejante en la historia, ¿verdad? Pues sí, habíamos visto pandemias, habían ocurrido pandemias y muchas cosas, pero los tiempos de hoy son tiempos especiales, porque de acuerdo a la profecía que Jesucristo dijo, cuando empiecen a ocurrir todas estas cosas, levantaos, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y están ocurriendo no solamente una cosa o dos cosas, sino todas estas cosas. Si tú revisas la palabra del Señor ahí en Mateo y empiezas a ver las señales del fin, vas a ver que cada una de las cosas tiene un acontecimiento o está ocurriendo aquí en la tierra, todas estas cosas. Entonces Satanás, yo no dudo que haya ido a la presencia del Señor y le haya dicho al Señor, oye Dios, ¿me das permiso de tocar a tu iglesia para ver qué ocurre, para ver si realmente son fieles como dicen ser, para ver si realmente están consagrados como lo muestran ser, para ver si realmente quieren seguirte y te aman como dicen ser, ¿verdad? Y Satanás actúa, ¿verdad? Y Jesús lo sabe, y Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido zarandear, no solamente a ti, Pedro, porque tú eres el líder, porque Satanás sabe que cuando toca a los líderes, toca a mucha gente que está abajo de la cabeza. Y Satanás también quiere zarandear a todos los discípulos. Entonces hay algo clave aquí, mi hermano. Hay algo clave. Satanás quiere zarandear a los discípulos, pero Jesús se lo dice y se lo advierte primero a Simón Pedro, porque Simón Pedro es el líder, porque Simón Pedro es la cabeza. Y sabes una cosa, ese potencial que está dentro de ti, ese potencial espiritual, esa autoridad espiritual que Dios ha puesto dentro de tu corazón, tú la puedes desplegar a través de tu testimonio, que se llama un liderazgo espiritual en donde quiera que tú estás. Tú eres un líder en donde quiera que tú estás. Liderazgo es la influencia que yo transmito con mi actitud, con mi persona. Yo me estoy reproduciendo, estoy influenciando a todas las personas que me miran. No importa si yo no les hable, no importa dónde estén cerca o estén lejos, me están viendo, participan de que yo esté ahí en presencia. Yo las estoy influyendo, les estoy dando un ejemplo, les estoy transmitiendo un testimonio de vida. Amén. Y Satanás sabe que si destruye a los líderes, va a destruir a los que están debajo de la cabeza, ¿sí? Pero también Jesucristo está intercediendo. Acompáñenme a ver lo que dice el 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por quién. Le dice, por ti, Simón Pedro. O sea, cuando yo oro, cuando el Señor Jesús vive para interceder por nosotros que estamos a la cabeza, automáticamente está cubriendo a los que están debajo de la cabeza. Pero a Jesús le interesa
tu autoridad de liderazgo. A Jesús le interesa tu cabeza, a Jesús le interesa tu autoridad espiritual, tu influencia, tu testimonio, tu corazón, tu espíritu, lo que tú, iglesia, vas a hacer, porque la iglesia fue puesta por cabeza sobre todas las cosas, ¿verdad? Le fue dado el dominio y fue puesta sobre todas las cosas. Cristo fue puesto por cabeza sobre todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia, ¿no es así? O sea, estamos en un puesto de liderazgo, iglesia. La sociedad está viendo lo que tú estás haciendo, iglesia. La sociedad va a seguir lo que tú vas a empezar a hacer, iglesia. La sociedad va a orar y va a buscar a Dios en la medida en la que tú, iglesia, lo hagas con fuego e intensidad. Por eso Satanás quiere destruir a la iglesia. Sí, pero la gran diferencia es que Jesús está rogando por ti, iglesia. Amén. Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor, es nuestro mediador, es el que está delante del Padre todo el tiempo orando, rogando. La oración en el Evangelio de Juan dice: Señor, ruego por ellos, por los que tú me diste, para que no se pierdan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús está orando por ti, iglesia, amén. Eres cabeza en la sociedad, eres cabeza en el ambiente, en la atmósfera espiritual de San Luis Potosí, amén. No somos cualquier persona, somos las personas que Dios ha determinado para abrir camino a su reino, para establecer su dominio, para liderar la ciudad, amén. No podemos dejarnos vencer, ni podemos darnos el lujo de dejar de creer en la palabra del Señor. No podemos darnos el lujo de desanimarnos y de apartarnos de la presencia del Señor. No podemos dar el lujo de despreciar el tiempo de alabanza y de adoración, porque es bien cierto que cuando alabamos y adoramos al Señor se libera la bendición del Señor. Empezamos a caminar y a conquistar terrenos espirituales que están tomados por el enemigo. La iglesia empieza a avanzar hacia adelante. La iglesia debe avanzar hacia adelante en lo espiritual, debe avanzar hacia la conquista espiritual. Cada vez que tú vienes a este lugar, cada vez que tú abres tu Biblia, cada vez que tú te pones a orar, cada vez que tú buscas la presencia del Señor, tú tienes que ganar terreno espiritual, iglesia. Amén. No estamos para venir a un centro de entretenimiento y solamente decir: ah, qué padre, qué bonito está el show. Y como cuando apagamos la tele, ¿verdad? Que se te olvida ya la película, se te olvida lo que pasó. Te vas del servicio y apagas tu corazón, apagas tu mente y se te olvida lo que te fue ministrado. Y vivimos la semana como si nada hubiera pasado. No, iglesia, son tiempos en los cuales tenemos que estar alerta y tenemos que estar despiertos espiritualmente más que nunca. Levántate y levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Amén. El Señor Jesús está orando, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. El punto clave es que tú tengas fe, aunque tú no veas las cosas a favor. Tú tienes que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, mi amado, la convicción de lo que todavía no ves. Si no ves la iglesia llena, si no ves que se levanta esta situación, tú tienes fe, y tú con tu fe vas a conquistar y vas a recibir y vas a establecer el reino de Dios en esta ciudad, iglesia. Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo al líder, a Simón Pedro, un tipo de líder. Cada uno es un liderazgo en determinado carácter y temperamento que Dios le ha dado, pero todos somos líderes. Todos somos líderes, todos tenemos influencia de alguna, de otra manera. Siempre alguien te está viendo, siempre alguien está observando tu ejemplo para él poder adoptar tu ejemplo, tu actitud, tu testimonio, tu vida. Siempre alguien te está viendo. Amén. Habemos líderes que tenemos mucha más carga de responsabilidad y que estamos al frente, ¿verdad? Pero de alguna o de otra manera tú tienes un cierto nivel de liderazgo. Si eres solamente un padre de familia, eres un líder. Si solamente eres un trabajador que va a tu empleo, tú eres un líder para los demás por el simple hecho de que tú eres diferente. Eres hijo de Dios, eres cristiano, eres un líder. Amén. Y Dios quiere establecer su reino a través de ti, pero que tu fe no falle. Dice: de modo que cuando te arrepientas, porque Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. En unas horas más le iba a negar. Imagínate. Qué frustrante es saber que cuando tú vienes a la iglesia
y te santificas el domingo y tú tomas la cena del Señor, o tú vienes y alabas al Señor, de repente el día lunes o el día martes, no sé, tú pecas, ¿verdad? Y le dices: Señor, perdóname porque soy falible, soy imperfecto, Señor, y te fallé. Y el diablo viene y te quiere, y en esa criba que ha pedido para zarandearte, quiere destruirte. Pero el Señor Jesús está orando por ti, iglesia, para que tu fe no falle. Y cuando el Señor Jesús está haciendo algo por ti, Él lo va a cumplir hasta el final, y Él va a coronar esa victoria en la iglesia para que tu fe no falle. Así que tú y yo tenemos que estar alerta y fortalecernos en fe en el Señor, para que cuando te arrepientas, dice, cuando cambies de actitud, el Señor Jesús te da la oportunidad de que tú cambies tu actitud. El Señor Jesús te da la oportunidad de que aunque tú hayas caído en las profundidades del pecado, pero tú sigas vivo y tú sigas consciente de que hay un Dios que quiere usar tu vida, tú vuelvas al Señor. El punto aquí es: vuelve al Señor, ¿sí? Regresa, de modo que cuando te arrepientas, verso 32, y vuelvas a mí. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué? Fortalezcas ¿a quién? A tus hermanos. O sea, ejerzas un liderazgo, se den cuenta cómo tú venciste, se den cuenta cómo tú regresaste, se den cuenta cómo tú volviste al Señor, a pesar de que fuiste cribado, fuiste zarandeado por el enemigo. Y si va a ocurrir una cosa, vas a fortalecer, vas a confirmar a tus hermanos, los vas a confirmar en la fe. ¿Por qué? Porque tú ejerces un liderazgo. Si tú piensas que nadie te está viendo, estás equivocado. Siempre te está viendo alguien, y siempre estás influyendo a alguien. No importa cuál sea tu actitud, sea buena o sea mala, siempre estás influyendo a alguien. Amén. Y mire, lo que el diablo quiere es apartarte del reino. Lo que el diablo quiere es que tú te vuelvas indiferente. Lo que el diablo quiere es que tú te enfríes en tu vida de oración, que te enfríes en tu lectura de la Biblia, que te enfríes en tu vida de adoración y de alabanza, que te enfríes, que te apartes por la pandemia, por la falta de asistencia, por lo que tú quieras. Pero el diablo quiere que te apartes porque te está zarandeando. Posiblemente pudiera estarte zarandeando. Cuando te zarandea el enemigo, tú empiezas a pasar por tribulaciones y empiezas a pasar por situaciones que Dios permite hasta cierto límite, hasta cierto punto, pero con el propósito, como dice Romanos, de que todas las cosas te ayuden a bien. Esto es, a todos los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, lo que el diablo piensa que te va a dañar, Jesucristo sabe que te va a hacer bien, porque tú vas a sacar lo mejor de ti, porque la naturaleza genética del trigo, la naturaleza de todo grano es caer en la tierra, morir a sí mismo, y del germen de lo que está en el centro del germen nacer un nuevo fruto, dar vida a otra nueva planta, a otras nuevas semillas. Esa es tu naturaleza, dar vida espiritual, dar fruto en tu vida. Cuando tú eres cribado por el diablo, es cierto, no vamos a decir que no nos duele, que no sufrimos, que no pasamos situaciones. Sí pasamos situaciones bien difíciles, y sí somos dañados en alguna situación, y sí mueren ciertas áreas. Cuando en la antigüedad cribaban el trigo, una criba es como un cernidor, como una coladera, como una coladera rudimentaria o un cernidor rudimentario, en donde se levantaba el trigo con todo y la impureza, con todo y la cascarilla, y lo ponían en esa criba, y entre dos personas lo sacudían, así como cuando los albañiles están colando la arena, ¿verdad? Entonces sacudían la criba, y el trigo, a la vez de que el viento estaba corriendo y el viento era muy fuerte, al momento de zarandear el trigo con mucha fibra, con mucha energía, el viento se llevaba la impureza y el trigo era purificado. Y a través de cada uno de los hoyitos caía solamente el grano limpio de trigo. Y déjeme decirle que aún el trigo bueno que estaba siendo cribado, que estaba siendo sacudido, aún había granos de trigo que se quebraban, que se martajaban, que se rompían, aún siendo trigo bueno. Y aún fragmentos o cachitos o pedacitos de ese trigo bueno también se los llevaba el viento, se perdían. ¿Qué es lo que quiere decir esta ilustración tan profunda? Que aún muchas cosas que tú hayas considerado buenas en tu vida,
Aún muchas cosas que verdaderamente te han dolido en tu vida, que el diablo ha lastimado en tu vida, que tú dices, pero eso era algo que era algo bueno, que no tenía por qué haber sido dañado en mi vida. Aún así Dios permite, porque la naturaleza del trigo sigue siendo que pueda dar fruto, aunque esté quebrado, aunque esté martajado. Cuando ese trigo se quebraba en la criba, esos pedacitos de trigo, si en ese cachito de trigo lograba quedar el germen, el embrioncito, y caía a tierra, de todas maneras tenía el potencial de poder germinar y crecer en otra planta de trigo, porque esa era su naturaleza. Amén. Así que cada cosa que te sucede a ti y a mí, y que tú has dado por perdido, de todas maneras la naturaleza de todas las aflicciones de los cristianos es que en cada aflicción tú des un fruto en tu espíritu, en tu vida, y puedas honrar y glorificar a Dios con todo lo que tú pase. Con mucha razón Jesucristo dice, ¿verdad?, en su palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que reincorpórate a la vida del reino. No te desanimes por ninguna de estas cosas. Mis hermanos, hemos pasado situaciones bien complicadas nosotros como pastores. Nosotros hemos tenido la bendición, por la gracia del Señor, de haber pastoreado ya algunos años, muchos años aquí en San Luis Potosí. Y el Señor me llama a dejar la congregación y salir a empezar una iglesia nueva. Pero pues uno está enamorado del Señor, ¿verdad? Y uno está ilusionado con el Señor. Y el Señor a veces omite la parte de que nos va a costar trabajo y de que va a ser difícil, ¿verdad? Y uno piensa que todo va a ser miel sobre hojuelas. Y yo salgo de la congregación y digo, Señor, aquí estoy. Yo creo que el próximo mes ya tenemos la otra congregación, Señor. Y han pasado 3 años y apenas el Señor nos ha dado la bendición de tener 2 familias que estamos empezando a discipular. Pero déjenme decirles que sí, el Señor ha permitido que seamos cribados y que seamos pasados por ese filtro de la aflicción. Y hemos sido muy afligidos y hemos pasado situaciones bien difíciles. Hoy mismo, antier mismo me informan que mi hermana salió positivo a COVID. Su esposo también, su esposo ya estaba batallando mucho. Y mi hermana Angélica, salió positivo a COVID. Y pues déjeme decirle que son situaciones que vienen a golpear tu vida y que vienes a decir, Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo, Señor? ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde está tu bendición? Eso dice mi humanidad, pero mi espíritu dice, tengo que seguir adelante. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, y somos para su gloria. Y yo estoy confiando en el Señor por la sanidad de mi hermana y de mi cuñado. Y estoy confiando también en que mi mamá me habló muy espantada y me dice, ¿sabes qué, hijo? Es que convivimos, estuvimos juntitos y nos fuimos en el carro y nos sentamos juntos y etcétera, etcétera. Y mi mamá está por ir a hacerse la prueba el día sábado, ya no alcanzó, pero el día de mañana me imagino que ella va a ir. Entonces no sabemos lo que nos espera el día de mañana, pero Dios sí sabe lo que nos espera. Y déjenme decirles que son cargas bien pesadas y son preocupaciones bien difíciles de soportar, pero mayor es Jesucristo. Y entiendo y sabemos que así como nosotros, cada uno de ustedes estamos pasando situaciones que el Señor permite que Satanás nos esté zarandeando como trigo, porque el Señor quiere sacar lo mejor de ti y de mí. Si ustedes continúan leyendo, ¿verdad? Ahí en este pasaje ustedes pueden encontrar que dice el Señor Jesús, yo he orado por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando tú te arrepientas, vuelvas a mí y también fortalezcas a tus hermanos. Y en ese momento pues Pedro le dice, ¿sabes qué, Señor? Pues ¿qué te pasa? Tú sabes que yo soy bien fiel a ti, tú sabes que yo estoy dispuesto incluso a que me crucifiquen junto a ti, Señor, porque yo no te voy a dejar. En ese momento, más al rato, se va al Monte de los Olivos, apresan a Jesús, ¿verdad? Y Pedro corre, y Pedro se esconde, ¿verdad? Y bueno, y Jesús los está preparando, les está diciendo, ¿saben qué? Cuando yo los mandaba, les dijo Jesús en ese momento, cuando Pedro le dijo, ¿sabes qué, Señor? No, pues aquí yo me pongo por ti, si algo quieren contra ti, Jesús, pues aquí yo, que se las vean conmigo, ¿verdad? Sale Simón Pedro así muy, muy valentón, pero en realidad es uno de los primeros que corre,
porque no habían pasado situaciones difíciles. Jesús después les dice, ¿saben qué? Cuando yo los mandaba, en ese mismo pasaje, cuando yo los mandaba a predicar, no llevaban bolsa, no llevaban alforja, no llevaban provisión, porque era un tiempo pacífico. No había persecución de mi ministerio, dijo Jesús. O sea, Jesús tuvo en su ministerio, tuvo 3 etapas. La etapa de darse a conocer quién era Jesús, de ganar fama, si así lo podemos decir. La segunda etapa, la etapa de los milagros, del clímax, de la euforia de Jesús, de que estaba en boga, de que estaba de moda. Todos querían ir con el maestro, todos querían que le sanara a su enfermo, que le liberara a su endemoniado. Y número 3, la etapa de la persecución y la muerte de Jesús. Pues ya estaban en la tercera etapa, ¿no? Los discípulos habían aprendido y habían disfrutado solamente de las primeras 2 etapas. Qué padre es disfrutar de cuando la iglesia estaba llena, ¿verdad? De cuando había bonanza, de cuando había, decíamos nosotros, había avivamiento, pero muchas veces era emoción, hermano, y la pandemia vino a demostrar lo que ya estaba ocurriendo en el corazón. Solamente pocos son los que permanecimos y a muchos trabajos. ¿No es así? Y Pedro estaba pensando, no, pues yo en la iglesia, en el ministerio del Señor Jesús, pues Jesús siempre hacía milagros, Jesús siempre tenía dinero, Jesús siempre multiplicaba los panes, pues que no va a pasar nada, yo voy a salgo por ti, Señor Jesús. Pero Jesús les dijo, ¿saben qué? Cuando yo los mandaba, no llevaban bolsa, no llevaban alforja, no llevaban nada. Pero hoy les digo, si tienen una espada, vendan su capa y cómprense una espada, porque vienen tiempos espiritualmente bien fuertes. ¿Sí? Y son los tiempos que hoy estamos viviendo. Vivimos tiempos hermosos en la iglesia, tiempos gloriosos, tiempos de auge, de avivamiento, lo que usted quiera llamarle, de crecimiento, de bonanza. Pero vinieron tiempos difíciles. Y es donde el Señor Jesús está consciente, porque hay tiempo para todo. Como hay tiempo bueno espiritualmente, como hay tiempo de lucha espiritual bien fuerte, como lo son ahora. Y tenemos que tener una espada. ¿Y sabes cuál es tu espada? Ahí la tienes en la mano o en el teléfono. La palabra de Dios es tu espada. Afila tu espada, iglesia. Perfecciona tu espada. No duermas como estaban durmiendo los discípulos en ese momento, ¿verdad? Les dice Jesús, ahora preparen su espada. Pero Jesús se va al monte de los olivos y le dice a alguno de sus discípulos, acompáñenme, vamos a orar toda la noche. Y se va Jesús al monte y Jesús se aleja a solas y dobla sus rodillas y empieza a orar. Pero los discípulos, mi hermano, yo no sé qué tenían, estaban muy cansados, estaban muy apáticos, estaban muy indiferentes, estaban muy superficiales, estaban muy fríos, estaban muy renuentes en las cosas de Dios. Nosotros no, ¿verdad? Decía el pastor que, ay, cómo me encantan las predicaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se durmieron. Les ganó el sueño. Se acurrucaron ahí en el matorral, en la piedrita. Y bueno, tú Jesús, tú eres Jesús. Tú ora Jesús, nosotros vamos aquí a disfrutar de tu gloria. Y se durmieron. Y en 2 ocasiones, bueno, antes de que se durmieran, Jesús les dijo, velad y orad para que no entren en tentación. ¿Saben una cosa? Hay mucha tentación hoy. ¿De qué? De apartarse de la iglesia, de enfriarse, de decir, no, pues es que me vaya yo a contagiar, ¿verdad? O lo que sea, ya lo que sea, pues es que no tuve chances, que pues no he podido ir a la iglesia, no he podido retomar mi vida cristiana. No te reincorporas al reino y Satanás está bien contento de que te está alejando, estás perdiendo tu comunión con el Señor, está menguando tu autoridad espiritual, estás dejando de tener poder en tu oración porque te estás apartando y no te estás dando cuenta. Jesús les dijo, oren para que no cedan a la tentación, dice la Nueva Traducción Viviente. Oren para que no cedan a la tentación, para que no le den lugar a la tentación. Si ustedes están llenos de alabanza, llenos de oración, llenos de palabra, llenos de ministerio, llenos de la presencia, no van a tener lugar de dudar. Y si dudan, rápido se va a esfumar, porque el Señor va a prevalecer en tu mente, en tu vida y en todo tu ser. Pero si tú estás vacío de Dios, va a prevalecer la duda, va a prevalecer la desesperanza, el desaliento. Ya no te va a hacer sentido ir a la iglesia, porque se te va a hacer más cómodo estar lejos, solamente entre comillas atendiendo a las cosas de la iglesia, ¿verdad? Yo no digo que esté mal la línea, es maravillosa porque es una herramienta para alcanzar a millones de gentes. Gloria a Dios por los medios digitales.
Es bueno y hay que seguir haciéndolos y reforzándolos, mi hermano. Pero si tú eres de las personas que necesitas estar con tus hermanos, conviviendo, acercándote presencialmente a la presencia de Dios, entonces busca la manera de avivar, de encender el fuego en tu corazón por acercarte a la presencia del Señor. Amén. Enciende el fuego. Enciende el fuego. Que arda el fuego. Que arda el fuego. Que arda el fuego en tu corazón, que se encienda la pasión por el Señor, por buscar la palabra, por buscar en oración su presencia. Mi hermano, cuando yo estaba escuchando, un pequeño paréntesis, acerca de la luminiscencia de los cuerpos, y dicen los científicos, ¿verdad?, que también el cuerpo humano tiene una luminiscencia debido a la electricidad que tenemos adentro, ¿verdad? Yo digo, ay, son conceptos bien extraños y bien así, bien nuevos o bien no sé cómo. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero el Señor me trae a mi mente cuando Moisés estaba en la presencia del Señor en el monte, y cómo bajaba, descendía del monte y tenía que cubrirse con su capa porque su rostro, ¿qué pasaba con él? Resplandecía. Yo no sé cómo el Señor le hacía en su gloria, pero activaba su luminiscencia o no sé qué es lo que pasaba, pero resplandecía porque estaba en la presencia del Señor. El mundo reconoce esa característica del ser humano, y yo puedo entender que cuando estamos en la presencia del Señor, algo sobrenatural y espiritual ocurre en tu vida, en tu espíritu, que Dios empieza a iluminarte con su gloria, y tú eres capaz de poder resplandecer. Que tu rostro sea resplandeciente, que tu rostro sea diferente, porque tú reflejas lo que el Señor te cargó, la pila de su gloria cuando estuviste en su presencia. Ese avivamiento necesita la iglesia, amén. Esa presencia, entrar a esa presencia necesita la iglesia, redescubrirla, el fuego de la presencia del Señor. Eso es lo que necesita, y hacia eso vas. Eso es reincorporarte al reino. Empieza a caminar, empieza a encender y a calentar tus motores, porque esto no se queda en este estándar. Esto tiene que crecer y tiene que encender el fuego. No importa, estemos en pandemia, estemos en persecución, estemos en lo que estemos en casa, en línea, pero tiene que encenderse el fuego. Precursores de avivamiento, iglesia. No podemos quedarnos pacíficos. No podemos quedarnos siendo entretenidos en medio de la pandemia, porque Satanás está presto para zarandearte como a trigo. Y al final de su oración, cuando Jesús regresó a donde estaban ellos, otra vez los encontró dormidos. Vaya, o sea, no tenían mucho sueño, mucho letargo espiritual. A veces nos da sueño en el mensaje, ¿verdad? En el servicio, un sueño que tienes porque, no sé, hay algo espiritual que te está estorbando, que estés vivo recibiendo lo que Dios está haciendo para ti. Reprende el sueño, mi hermano. ¿Qué pasaría, verdad, si estuviéramos viendo una película aquí, una pantalla, una película bien impactante, verdad, de acción? Hasta estarías, verdad, así con palomitas y toda la cosa, porque estimula nuestros sentidos, verdad. Pero muchas veces no le damos ese crédito al Señor, y llegamos a considerar más importante lo que el mundo tiene o lo que las cosas terrenales o humanas de este plano natural tiene, que lo que tiene lo espiritual. Mi amado, el cielo y la tierra pasarán. O sea, las cosas materiales van a degenerar, se acaban, son perecederas, se degradan, ¿verdad? Pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y por la palabra subsiste. Amén. Cuando tú tienes la palabra en tu interior, tienes vida eterna y permaneces para siempre. El que cree, aunque esté muerto, vivirá, porque la palabra te vitaliza. La palabra va a permanecer. Tu cuerpo puede deshacerse, tus huesos pueden degradarse en la tierra, pero la palabra te va a mantener vivo en espíritu, en un cuerpo glorificado cuando Cristo venga y nos glorifique en su presencia. Amén. Esa vida, ese avivamiento, esa presencia, ese fuego, ese mover, esa presencia en la que se busca en la iglesia, hacia allá vamos. Y reincorpórate a la vida del reino. Amén. Vean también, por favor, Jeremías 15. Jeremías 15.
La criba o la zarandeada del trigo tiene el propósito de sacudir el trigo, pero con fuerzas, así fuerte, para que se le desprenda la cascarilla, porque la cascarilla pues no tiene utilidad, ¿verdad? O sea, la cascarilla la sopla el viento, lo hacen cuando el viento está corriendo en las laderas, en los valles, y sacuden, zarandean el trigo para que la cascarilla se esfume, se vaya, se la lleve al viento y quede el trigo, porque con el trigo van a hacer su masa, van a hacer su alimento, es un fruto precioso de la tierra que es muy necesario para sustentar la vida, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor está permitiendo que tú y yo seamos cribados, seamos zarandeados como trigo en nuestra vida, cuando están ocurriendo situaciones fuertes en tu vida, cuando te vienen noticias devastadoras a tu vida, cuando te vienen situaciones financieras en tu vida, cuando pierdes las cosas materiales en tu vida y te quedas sin nada, cuando estás llorando y no sabes ni qué hacer, se cierran las puertas y no sabes qué hacer, y no hay sustento y no hay provisión y no sabes qué hacer, ahí Dios va a sacar lo mejor de ti. Yo no sé cómo le haga el Señor, yo no sé cómo le hace, pero siempre lo hace bien. Te lleva al límite, pero el límite del límite. Y ahí sí se ve de lo que estás hecho. Ahí sí es una zarandeada, mi hermano. Ahí sí dice, o soy cristiano o soy mundano. La verdad, sí. O tengo fe o realmente nunca tuve fe. O soy capaz o no soy capaz. Y te duele en lo profundo, hermano. Yo no sé si al trigo le duela, ¿va? Pero el trigo también se quiebra. O sea, no crean que los zarandean, ay, el trigo bien reluciente y los granitos bien perfectos. No, se martaja, ¿sí? Se quiebra el trigo, el buen trigo. Me atrevo a pensar que el trigo más suavecito, el trigo más consistente, mejor, es el que más se quiebra, con la semejante sacudida que le dan, ¿verdad? Y así ocurre con nosotros, nos quebrantamos. Aún tus mejores intenciones se te quebrantan, te quebrantas, porque el Señor está permitiendo que seas zarandeado. Pero aquí estamos, gloria a Dios, aquí estamos, ¿sí? Y hay garantía de que lo que hay dentro de ti no es tuyo. Dios te puso un nuevo hombre dentro de ti, una nueva naturaleza dentro de ti, una nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva naturaleza, un nuevo ADN espiritual, una nueva estirpe de victoria que vive dentro de ti, que es Cristo morando en tu corazón, amén. Y Cristo es el que vive, Cristo es el que sobresale, Cristo es el que empieza a permear tu vida y empiezas a ser más como Cristo y mueres a como tú eras en tu persona, en tus pensamientos, en tu filosofía personal, en tu criterio, en tu propia sabiduría, en tu propio criterio, en tus habilidades personales no sirven de nada cuando el Señor está permitiendo que tú seas cribado. No puedes hacer nada, hermano. Te sientes entre la espada y la pared. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Ni trabajo hay a veces. No hay nada. No hay nada, así nada. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Busca al Señor. Empieza a reincorporarte, reincorporando a la vida del reino. Sigue luchando. A mí me parte el corazón ver el testimonio de este salmista que le dio lo del páncreas. ¿Cómo se llama? Julio Melgar. Yo lo veía en ministrando con Miel San Marcos, y así bien en su peso. Después él saca videos bien delgadito y él sigue alabando al Señor. Y en el testimonio él sigue diciendo: el Señor me sanó, hermanos. Miren, el Señor me sanó. Pero tú dices: ¿cómo lo va a sanar, hermano? Si está bien débil, si está en los huesos, hermano. Y él murió en el cuerpo declarando que el Señor lo sanó, y luchó hasta el final. Hasta el final. Y en sus alabanzas que grababa ya tal vez no podía ni vocalizar muy fuerte, porque había una debilidad en su cuerpo. Pero él vocalizaba y después suspiraba, terminando la frase de la alabanza, porque era su debilidad física. Pero en realidad el cuerpo no solamente es el contenedor de lo que hay adentro. Amén.
Y eso lo que está dentro tiene que relucir. Tenemos que reincorporarnos a andar en esa vida del interior, la vida que Cristo ha puesto en ti, que resucites a esa vida, que el estar expuesto a la gloria del Señor, a la palabra, a la alabanza, resucite esa naturaleza, esa vida en ti, y se resplandezcas como resplandecía Moisés. No importa si tu cuerpo se acaba hoy o mañana, o si hoy estamos, mañana ya no estamos, porque es un azar, ¿verdad? Gente que antier estaba, ayer estaba, hace un mes estaba, hoy ya no está. Sorprendentemente, ¿verdad? Pero tiene que sacar lo mejor de ti. Tiene que sacar lo mejor de ti. Jeremías 15, verso 10. Jeremías 15, 10. Vean por favor el Señor está haciendo un juicio contra Jerusalén, porque, y conecta con el mensaje de la semana pasada. El pastor Miguel en la semana pasada estaba hablando de Manasés, de Ezequías de Manasés. Ay, tremendo. Yo creo que es profético todo lo que se ha predicado, no es aparte, hermano. No, el Señor no nada más entretiene a la gente, el Señor tiene una hilación. Ezequías era el papá, Manasés fue el hijo, ¿verdad? Y Manasés hizo y deshizo, ¿verdad? Y el Señor se enojó por lo que Manasés en su tiempo malo de no arrepentimiento había hecho, y envía juicio contra Jerusalén. Y ahí está Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías está profetizando en ese ambiente. Y Jeremías está llevando su ministerio, y Jeremías está sufriendo porque Jeremías le dice: Señor, si yo soy el profeta, Señor, yo no me junté con ellos. Señor, yo no hice mal, yo me apartaba cuando ellos adoraban a los ídolos, yo no participé con ellos. Señor, ¿por qué permites? Levántame, Señor, yo soy tu profeta. Y Jeremías se le conoce el profeta llorón, ¿verdad? Yo también soy bien llorón. Somos bien llorones, sí, la verdad. Sí, Señor, por tu gracia estoy aquí. Y a veces le digo: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y me quiebra el alma. Y el Señor me dice: pues porque quiero formar algo en ti. Digo: bueno, Señor, si me sigues dando vida, pues aquí estoy y te voy a servir. Ya toma el control tú, Señor, ya, ¿verdad? Haz lo que tú quieras, Señor. Y después me da miedo y digo: ay, Señor, mejor trátame despacito. Y me trato con el Señor, ¿verdad? Y nos duele porque somos seres humanos, no somos superhombres. Amén. Qué bendición y qué privilegio predicar, pararse aquí al frente, el ungido del Señor y todo. Pero la realidad es que llegamos a casa y nos encontramos con una realidad humana, tanto como la realidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero pues la salvación es por la locura de la predicación, ¿verdad? Así que pues, el Señor nos ha puesto, así que hay que darle. Entonces Jeremías está diciéndole: Señor, pero cuando descubrí tus palabras yo me las comía, son mi gozo, la delicia de mi corazón. Verso 16, Jeremías dice: porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Nueva traducción viviente. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí, Señor, y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué es incurable mi herida, Señor? Si yo soy el profeta, si yo soy el pastor, si yo soy el siervo del Señor, el profeta ungido. Dice: tu ayuda parece tan incierta, Señor, como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde al Señor. Entonces el Señor habla y le dice: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables o queja, porque a veces somos bien expertos para quejarnos y para maldecir. No, pastor, pero es que yo no digo maldiciones. No, maldición no nada más es decir la jerga lingüística de las maldiciones. Maldecir es hablar mal de las cosas. Ya ves, esta situación te dije que no se iba a componer, te dije que iba a pasar esto, ya ves, se iba a morir, te dije que podía morir y se murió. Te dije que no íbamos a tener trabajo, te dije que no hicieras y no lo hiciste, y mira lo que maldecimos, decimos palabras despreciables. Si tú y yo entendiéramos y viviéramos a cabalidad la importancia del principio de la bendición con nuestra lengua,
El justo comerá de sus frutos. Cuando tú bendices, aunque la situación esté difícil, Dios mismo llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué tú y yo no vamos a bendecir las cosas aunque no sean así como vemos? Porque por fe andamos, mi amado, no por lo que ven nuestros ojos. No afirmes ni confirmes lo deplorable que ven tus ojos en lo físico, porque vas a afirmar y vas a establecer lo malo y el fracaso y la maldición. Establece la bendición. Es que el negocio no se levanta, Señor, gracias porque hoy me envías mucha clientela, Señor. Gracias porque hoy tú me suples lo necesario y me sobra, Señor, para compartir, para honrarte. Gracias, Señor, porque tú me levantas en medio de todo, aunque estás abajo. ¿Qué perdemos? ¿Verdad? ¿Qué más da? ¿Verdad? Bueno, sí tiene mucha importancia, pero dice el Señor, le dijo a Jeremías: si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero, o sea, serás como mi boca. Hablarás las palabras que Dios habla, establecerá. Dios, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra Dios dijo y fue hecho. Y fuimos hechos a semejanza, a imagen y a semejanza de Dios. Y cuando tú dices algo, no es que tú seas Dios, sino que Dios respalda esa fe y esa autoridad espiritual que te ha dado para establecer el reino con lo que tú dices, proclamas, alabas y oras. ¿Por qué cree que es tan importante? ¿Por qué cree que cantamos con nuestra voz, decimos la alabanza? ¿Por qué cree que oramos y con nuestra voz decimos la oración? ¿Por qué cree que con nuestra boca bendecimos y maldecimos? Hermanos, amados míos, de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. O somos o no somos, ¿verdad? Y me acuerdo del ejemplo del pastor, de que aquella hermanita, ¿verdad?, de que era en la iglesia. Ay, el pastor, Dios le bendiga, gloria a Dios. Y llegó a su casa y ya saben la historia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hay un principio a través del cual Dios nos está reincorporando al reino y nos puede levantar, te puede hacer andar en terrenos de conquista espiritual. Conquista el ambiente, la atmósfera, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia. Conquista, avanza, establece el reino, reincorpórate al destino que Dios preparó para ti como una persona que tiene autoridad espiritual a imagen y a semejanza de Dios, embajadores de Cristo en la tierra. Establece el reino, declara el reino, libera la palabra, suelta el reino. Amén. Dice: si hablas palabras beneficiosas, Jeremías, y eso que era el profeta, en vez de las palabras despreciables serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, dice. No dejes que ellos influyan en ti. Mire, si se cae la cabeza de la casa, si se tumba, la Biblia dice: y hiere al pastor, serán dispersadas las ovejas, porque no hay un líder. O sea, sí, es que es una lucha, hermano. No es fácil. No le estoy diciendo, no le estoy dando la fórmula, la panacea o el remedio de sus males, porque lo tiene Jesús. Pero sí le estoy dando la manera de cómo practicar los principios que usted tiene en su palabra, en su Biblia, durante toda la semana y toda su vida. Yo nada más soy el vocero, soy la voz que clama, y que lo fija en su oído, y el Espíritu Santo lo fija en su espíritu de usted y de mí, ¿verdad? Pero tenemos que entender, mi hermano, que va a ser bien difícil levantarte como cabeza, como líder espiritual, en donde quiera que tú estés. Va a ser bien difícil, porque a veces Dios permite que Satanás intervenga y que Satanás se oponga. Hay mucha oposición en las familias, ¿sí?, en los trabajos, en muchas áreas. Oposición espiritual. El diablo no deja que tú establezcas nada, porque hay una lucha. Pero ¿qué ocurre en estos casos? Confiemos en el Señor. Mayor es Jesús que está en nosotros. Lucha, mi hermano, que el que está en el mundo. Lucha para establecerlo. Si luchamos para adquirir cosas en la vida, mi hermano, objetivos en la vida, y hay testimonios, ¿verdad?, de conferencistas que lucharon en la vida y no son cristianos, ¿verdad? Lucharon en la vida y obtuvieron grandes cosas, y les aplauden y hacen libros y son millonarios y toda la cosa, ¿verdad? Y lo obtuvieron con principios pues sin Dios, va, del mundo, o en su propia prudencia, pero lograron descubrir principios que llevaron a cabo y que les dieron resultado. ¿Cómo no va a funcionar la palabra? Amén. ¿Cómo no va a funcionar la Biblia? ¿Cómo no va a funcionar? Sí va a funcionar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Amén.
Y dice el Señor, no dejes que ellos influyan en ti, influye tú en ellos, influye en ellos, influye en ellos. Vean Job capítulo 22, Job capítulo 22, verso 21. Ya casi estamos terminando, mis hermanos. A mí me gusta decir eso porque cuando decimos eso, la gente dice, ya, ¿verdad? Ay, Dios mío. No, sí, casi sí. Ok, no, y es que el pastor me dijo lo que el Espíritu Santo diga. No, sí, estamos conscientes, no se preocupen. Job 22:1. Entonces Elifaz el temanita, su amigo, su cuate de Job, respondió: ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios, Job? Pues ¿puede aún el sabio ser de ayuda para él? Verso 3. ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo, Job? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio? ¿Acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso, Job? Y luego dice, y a esto me impactó: no, se debe a tu maldad, Job. Tus pecados no tienen límite. Pero ¿cómo, hermanos? Si Job era perfecto en la tierra y... bueno, sí, pero era humano. Incluso Jeremías, ¿por qué Dios le dice, sabes qué? Si te conviertes, pues era el profeta, pero le dijo, si te conviertes, si hablaras palabras buenas y no malas. O sea, cuando estamos en público, pues nos portamos muy bien, ¿verdad? Somos un ejemplo. Pero cuando estamos solos o cuando estamos donde no nos ven, pues ahí es donde mostramos lo que realmente somos. Entonces realmente hay algo de lo cual tenemos que ser cribados. Y Dios permite que el enemigo mande esas cosas o permite que sucedan esas cosas, porque eso te va a cribar, te va a perfeccionar, te va a ayudar para bien, te va a perfeccionar para bien, y Dios va a sacar lo mejor de ti. Amén. Y Job le dice a su amigo, no, tus pecados no tienen límite. Y hay un principio hermoso que está aquí. Vean, sáltense hasta el verso 21. Hasta el verso 21. Dice, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Y la Reina Valera también es, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. En otras palabras, reincorpórate a la vida del reino, vuelve ahora en amistad. Si te peleaste con tu amigo, reconcíliate, haz las paces con tu amigo Dios. Si te alejaste, si te enfriaste, si te volviste indiferente, si ya dejaste la pasión por su presencia, si te hiciste frío, vuelve a amistarte con tu Dios. Vuelve con Él y vas a tener paz. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Deja de decir otras palabras que no convienen. Deja de quejarte, dejemos de maldecir, dejemos de hablar desánimos, dejemos de hablar despropósito, dejemos de criticar, dejemos de hablar mal de todo mundo, de maldecir a los gobernantes, de maldecir la situación. Dejemos de maldecir, porque entre más maldigamos, así va a ser, hermano. Así será. Y muchas veces México, en nuestra cultura, tenemos la cultura de la maldición, ¿verdad? De andar maldiciendo. Las autoridades son completamente degradadas, son lo peor. Son el diablo a las autoridades. Y no nos damos cuenta que las que están por Dios han sido establecidas. Hasta Ciro, Dios le llama a su siervo. ¿Cómo está eso? No, pues es que Dios permite que esté quien esté, pues hay que bendecirlo para que nos vaya bien. Y Pablo le dice a Timoteo, oren por sus autoridades para que les vaya bien, oren para que tengan alabanza de ellas y no los castiguen las autoridades. Pero somos bien castigados por nuestras autoridades porque las estamos maldiciendo. Tenemos que bendecir. Amén. Tenemos que incorporarte, tenemos que incorporarnos. Y último, hermano, ¿sabes qué? Cuando alcanzamos cierto nivel de estabilidad espiritual, o cierto nivel de que tú dices, yo estoy tranquilo, ya las cosas ya se acomodaron, se compusieron, ¿verdad? No nos confiemos. De todas maneras, Dios te va a pedir retos de fe. Es cuando más te va a pedir retos de fe. Y nos dirigimos al último pasaje en Mateo capítulo 14. Mateo
Mateo capítulo 14, verso 25. Mateo capítulo 14, verso 25. Herodes había acabado de mandar a asesinar, de cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Y Jesús se entera de eso. Y pues le duele en su corazón, pues era su primo, ¿no? Y era la voz que clamaba en el desierto, ¿verdad? Y era uno de los más grandes profetas, dice la Biblia, dice Mateo, ¿verdad? Era uno de los más grandes profetas, porque le tocó preparar el camino, ser la transición del antiguo pacto a dar lugar al nuevo pacto en Cristo, en el advenimiento de Cristo cuando se bautizó en el Jordán. Qué privilegio, ¿no? Y le cortan la cabeza a Herodes. Entonces Jesús pues se siente agitado en su espíritu y se va al monte solo, pero la gente ahí va detrás de él. Jesús quiere estar solo con su Padre y ahí va la gente, ¿verdad? Ay, Jesús, y le están siguiendo el rastro, le están siguiendo el rumbo. ¿Dónde está Jesús? Pues allá vamos con él, porque querían un milagro, querían ver su gloria. Bueno, no hay nada malo con ello, ¿verdad? Pero así dice el relato. Entonces va Jesús y se va al monte y tiene un tiempo con ellos, tiene misericordia, sale de la barca y los ve que están ahí y dice, bueno, pues tengo amor por ellos, pues los voy a sanar, los voy a bendecir. Y ya Jesús ora por ellos. Bueno, ya se aplacaron. Se va Jesús al monte. La tercera vigilia, como a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, se desata una tempestad en el río, en el lago. Una tempestad de aquellas, ¿verdad? Y los discípulos ahí, ¿verdad? Y Pedro ahí, pensando que ya la había librado, pues ya Jesús nos está orando por nosotros allá arriba en el monte, pues nosotros podemos estar bien tranquilos aquí en la barquita, ¿verdad? Jesús está intercediendo por nosotros y podemos estar bien contentos, bien tranquilos. Pero la realidad es que de todas maneras Jesús le pide a él una petición muy especial. Discúlpenme la redundancia. Vean capítulo 14 de Mateo, verso 25. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué padre, ¿no? Y Jesús está contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. A veces no lo vemos, la verdad. A veces la verdad nos sentimos solos, la verdad. ¿Quién se ha sentido solo? Nada más yo. Gracias a Dios por su sinceridad. Ok. Jesús está con nosotros. Nosotros somos los que no podemos ser capaces de verlo porque nos falta, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí, aunque esté en medio de la tempestad, aunque las olas estén anegando y estén tirando tu barca, aunque las olas estén tumbando tu vida, tu familia, tu casa, yo estoy aquí. Ese es el reto de fe que te pide. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú. Pues claro que era él. Y pero así somos, si realmente tú quieres, Señor, que yo haga esto, dame una señal. Pues claro que Dios quiere que te acerques a él, ¿verdad? Dice: si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre la gran cosa pidió Pedro, ¿verdad? Entonces digo, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y me conmueve lo que dice: ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? Y es lo mismo que Jesús nos dice en esta pandemia: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí si yo sigo contigo antes de la pandemia, después de la pandemia, con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis? ¿Por qué tienes tan poca fe? Sí, Señor, tengo muy poca fe. Señor, yo tengo poca fe, dame más fe. Señor, sí, la verdad sí, me están cribando y me duele mucho. Señor, la verdad sí te necesito. Amén. Pero necesitamos ser valientes, iglesia. Grandes cosas nos esperan. Mientras Dios nos dé vida, nos dé salud, nos dé la oportunidad, si alguno de nosotros llegase a pasar por la crisis de la enfermedad y saliese, que yo creo que vamos a salir,
¿verdad? Lo que Dios tenga para nosotros. Grandes cosas hay por hacer, iglesia. Grandes cosas hay por hacer. Yo creo eso. ¿Por qué no te pones de pie un momento, por favor? Y si tú te está doliendo la criba por la cual estás siendo pasado, ahí en tu lugar nada más levanta tu mano y reconócelo. Señor, sí, Señor, a mí me duele, Señor. A mí en lo personal, Guillermo, me duele, Señor, y a veces no sé qué hacer, Señor. No sabemos qué hacer. Pero tu misericordia es suprema, Señor, y soberana. Y nos has dado vida hasta el día de hoy. Hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Padre, gracias porque cuando hemos estado completamente desvalidos, tú nos has sostenido. Y perdónanos, Señor, porque aunque no hemos sido capaces de ver tu mano, porque estamos tan preocupados y tan estresados y en tanto afán y en tanta ansiedad y en tanto miedo y en tanta preocupación y en tanto temor, y hemos maldecido, hemos quejado, Señor, nos ha estorbado en sobremanera para poder ver que tu mano sigue tomando la nuestra. Y aunque ya estamos hundidos en el agua, no por tu falta de poder, sino por nuestra incredulidad, todavía nos tienes respirando y nos has sacado del agua. Gracias, Señor, por tu gran fidelidad. Gracias por tu gran fidelidad. Hasta hoy nos has sostenido. Sigue con tu mano en alto y deja que el Señor te vea. Y dile al Señor Jesús: Señor, yo a veces no he aguantado. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Restáurame. Déjame decirte algo que aprendí esta mañana de su palabra, que el Señor le dijo a Pedro: sí, yo he estado aquí, siempre he estado aquí, aquí estoy con ustedes. Y está la tempestad a todo lo que da. Tal vez estás pasando una tempestad bien fuerte en tu vida, bien dura, que a veces ni ganas te dan ni de despertar, ¿sí o no? Ni de despertar. Quieres que la noche dure toda la vida. A veces no quieres ni que amanezca porque estás con insomnio, y no quieres ni que salga el sol porque no quieres enfrentarte a la dura realidad que tienes. Pero el Señor está ahí. Yo no sé cómo, pero el Señor está ahí. Solamente abre tus ojos, como oraba el pastor hace un momento. Pídele que el Señor abra tus ojos, que el Señor abra tus ojos para que lo puedas ver, que tú lo puedas ver. Señor, abre nuestros ojos, porque a veces no te podemos ver. Pero gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu consejo, por tu fortaleza. Señor, hay muchas cosas por hacer. Hay muchos planes por hacer en el reino. Necesitamos reincorporarnos al reino. No podemos quedarnos en la etapa de solamente ser espectadores o solamente estar recibiendo un entretenimiento. Ayúdanos a ser activos, instauradores, agentes del reino. Que el fuego se encienda en nosotros, que la presencia arda, que resplandezca nuestro rostro al estar en tu presencia en oración, que no se nos haga aburrida. Quita la mentira del enemigo, el sueño, la pereza, Señor, la intrascendencia, el aburrimiento, la ceguera, Señor, al estar en tu presencia. Y danos un espíritu activo, un espíritu fogoso, un espíritu ardiente, Señor, por tu presencia, sensible, que se resplandezca, Señor, que nos actives, que nos caiga el fuego, Señor, para levantarnos y establecer tu reino. Ayúdanos, Señor, porque si no, no podemos salir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, yo oro, Señor, por cada persona que levantó su mano. Señor, que seamos revestidos de fortaleza, de gracia, de sabiduría, de poder, de revelación, de paz, para que tú nos lleves a donde tenemos que ir con tu presencia. Gracias, Señor, y ponemos en tus manos a los pastores de esta congregación, a Osvaldo, a Ari y a sus hijos, pidiendo, Señor, que el espíritu de sabiduría, de revelación y de gracia descienda y repose sobre ellos, permanezca y fructifique sobre ellos. Pedimos, Padre, que les bendigas a donde van en esta tarde. Envía ángeles cuidando su motor, cuidando su volante, ahuyentando todo percance, como tú lo hiciste, Señor, en muchas ocasiones. Señor, que tu Espíritu Santo les direccione
les afirme, les conforte, les temple. Señor, les afirme en lo que ellos, en los planes que tú has puesto en sus corazones para tu iglesia. Los bendecimos, Señor, a ellos, a sus hijos, en su ida, en su estancia, en su regreso, y a todos los pastores que van, están y regresan. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, y dejamos esta palabra, Señor, en nuestro corazón para que tú la fructifiques y la hagas resplandecer, para que sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús, bendice su nombre.